Alumnos, el día de hoy vamos a continuar con la clase. Nos toca el curso de geometría y bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama el tema de polígonos, ¿sí? Tal vez para muchos de ustedes ya es un tema conocido, un tema de repente que ya lo han visto años anteriores, pero el día de hoy vamos a reforzar algunos conceptos y propiedades importantes del tema de polígonos, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la clase, chicos. También me estaba olvidando decirles de que no se olviden de enviar a tiempo las tareas, ¿sí? Ya hemos hecho la clase de trigonometría esta semana y no se olviden de que siempre las tareas se da un plazo de 2 días para enviar por correo, el correo que les he enviado, para presentarme las tareas, ¿sí? Así que chicos, no se olviden y recuerden que las tareas también no son nada complicados, son ejercicios o ejemplos que estoy haciendo en la pizarra. Simplemente les pongo parecidas para que ustedes más o menos vayan reforzando los conceptos y las propiedades importantes de cada tema que desarrollamos, ¿sí? Sin más preámbulos, chicos, espero que se encuentren bien en casa. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Es importante siempre cuando vamos a empezar un nuevo tema definir qué es lo que estamos estudiando. El día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono, chicos? Aquí lo he puesto, no se olviden, chicos, un polígono es una figura geométrica, ¿sí? Es una figura geométrica que está formada por 3 o más puntos, o sea, 3 o más puntos no colineales unidos por segmentos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un hexágono. Un triángulo también es considerado un polígono, un cuadrilátero es un polígono, un rombo es un polígono, un rectángulo también es un polígono, ¿sí? Todas esas figuras que nosotros hemos visto en geometría, antes de empezar este tema, ya hemos visto el tema de polígonos en sí. Pero hoy día vamos a enfocarnos enteramente en el conjunto de todos los polígonos que hay y algunas propiedades importantes, ¿sí? Por ejemplo, acá yo he graficado un polígono, que es un polígono de 5 lados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Y he indicado algunas características o elementos importantes. Por ejemplo, un polígono también tiene vértices, ¿sí? Los vértices vendrían a ser cada uno de los puntos de intersección de los segmentos, ¿no? De dos segmentos. En este caso sería A, B, C, D y E. Esos vendrían a ser los vértices del polígono. Claro, si es un polígono de más lados, obviamente que va a haber más vértices, es obvio, ¿no? Estamos poniendo la característica particular para este polígono de 5 lados, ¿sí? Lados, ¿cuántos lados tiene el polígono? En este caso tiene contamos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces, acuérdense que el lado significa, ¿cuántos lados vendría a ser? El lado AB, sería el lado AB. ¿Qué otro lado? El lado BC. Acuérdense, el lado BC, el lado CD. Y continuamos, ¿no? El lado CD y el lado DE y el lado EA. O sea, falta poner ahí, pero ustedes ya saben que son los lados. Los ángulos internos vendrían a ser los ángulos que están dentro del polígono. Acuérdense. En este caso sería alfa, beta, teta, gamma y phi. Entonces sería alfa, beta, teta, gamma y phi. ¿Sí? Ese vendría a ser. Obviamente que si es un polígono de más lados, obviamente que va a haber más ángulos. O sea, en este caso, como es un polígono de 5 lados, simplemente tiene 5 ángulos internos. Ángulos externos vendría a ser X, Y, Z, W y M. ¿Sí? Entonces vendría a ser X, Y, Z, M y W. ¿Sí? Chicos, ustedes se dan cuenta, siempre yo les he explicado cuando vimos el tema de triángulos o de cuadriláteros, siempre el ángulo exterior se forma cuando yo prolongo cualquiera de los lados del polígono. En este caso, mira, yo he prolongado este lado, el lado AB lo he prolongado y ahí se forma el ángulo exterior. El ángulo exterior se forma por la prolongación de un lado y el lado consecutivo, ¿no? Del polígono, en este caso el lado BC. Prolongación y el lado BC y se forma el ángulo exterior. Así que tienen que tener en cuenta que es un ángulo exterior, chicos, ¿sí? La diagonal en este caso solamente colocaba una diagonal. Obviamente que este polígono tiene más diagonales, solamente colocaba uno a manera de ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos la diagonal AC. Acá vamos a poner la diagonal AC. La diagonal AC, una diagonal es, digamos, es la distancia o el segmento que une dos puntos no consecutivos de un polígono, ¿sí? He unido el punto AC.
también podría ser el punto, la diagonal AD, o puede ser la diagonal EB, o sea, tiene varias diagonales, ¿sí? En este caso solamente he puesto como ejemplo la diagonal AC. Y tenemos la diagonal media. La diagonal media es la distancia o el segmento que une dos lados, une los puntos medios de los dos lados no consecutivos. En este caso sería el segmento o la diagonal media NM, ¿sí? También lo llaman diagonal media porque une los puntos medios de los lados de un polígono, ¿sí? Entonces vendrían a ser las características principales de un polígono y ya vamos a ir viendo algunas propiedades. Continuamos. Polígono según su número de lados. En este tema, chicos, es importante conocer los nombres de algunos polígonos. Ya nosotros sabemos que un polígono de 3 lados, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama un polígono de 3 lados? El más conocido de todos se le llama triángulo. El triángulo, chicos, es un polígono. Triángulo es un polígono de 3 lados, ¿sí? Es el polígono que tiene el menor número de lados, 3. Es el mínimo que existe. El de 4 también, ¿no? Que sería cuadrilátero. Cuadrilátero. El de 5, ¿cómo se le llama el de 5? Se le llama pentágono. El de 6, hexágono. El de 7, heptágono. Hectágono. El de 8, octógono. El de 9, nonágono. Octógono, ya. Hexágono, pentágono, lleva tilde. El de 10 es un decágono. El de 11, un decágono. Cágono. Y el del 12, dodecágono. Sí, así todos terminan en cágono. El de 15, pentadecágono. El de 16, hexadecágono. El de 18, octadecágono. El de 19, nonadecágono. El de 20, icoságono. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar los que normalmente aparecen en los problemas. Y por ejemplo, tengo un decágono. Y si te están dando un decágono, ¿cuántos lados tiene un decágono? ¿Cuántos lados tiene? N significa el número de lados. Siempre, chicos, en el tema de polígonos, N minúscula siempre va a representar el número de lados que tiene el polígono, ¿sí? Nunca se olviden. ¿Sí? Cuando ustedes ven en el tema de polígonos, N siempre va a representar el número de lados. Ahora vamos a ver una pequeña clasificación de los polígonos, ¿sí? Tenemos el polígono equiángulo, el polígono equilátero y el polígono regular. El día de hoy vamos a enfocarnos en las dos primeras, en el polígono equiángulo y en el polígono equilátero. La próxima clase vamos a ver todo lo que son polígonos regulares, algunas propiedades importantes y vamos a resolver problemas con polígonos regulares. El día de hoy vamos a ver, más que todo, vamos a enfocarnos en lo que son números de diagonales de un polígono y suma de ángulos internos de un polígono. Primero, tengo un polígono equiángulo. Como el nombre mismo lo dice, X significa igual y ángulo, bueno, ángulo, ¿no? Bueno, acá he dibujado un polígono. Si nos dice que es un polígono equiángulo, es aquel polígono que tiene sus ángulos internos. Todos sus ángulos internos, ¿cómo son? Todos sus ángulos internos, ¿cómo son? Iguales, es decir, teta, teta, todos sus ángulos internos son iguales. Si sus ángulos internos son iguales, por consecuencia sus ángulos externos también van a ser iguales. ¿Sí? Ahí tenemos el polígono equiángulo. Cuando dice, tengo un polígono equiángulo, no, sus lados no son iguales, ¿eh? Sus ángulos internos todos son exactamente iguales. Tenemos también al polígono equilátero. X significa igual y látero significa lados, es decir que todos sus lados son iguales. Vamos a decir que este lado es igual que este lado, es igual que este lado y es igual que este lado, ¿sí? Entonces un polígono equilátero, ojo, cuando dice que es equilátero, solamente sus lados son iguales, sus ángulos pueden ser diferentes. No te están diciendo que sus ángulos son equiángulos, no. Tienen que decirte en el problema. ¿Sí? Ahí tenemos el polígono equilátero. Y el polígono regular, chicos, es la fusión de estos dos, ¿no? Un polígono regular es equiángulo y equilátero a la vez. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos el triángulo equilátero, ¿no? El triángulo equilátero, ¿se acuerdan? Sus lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales. Y miden 60, ¿no? Es un ejemplo clásico.
Y también tenemos el cuadrado. Todos sus ángulos internos miden lo mismo. 90, 90 y todos sus lados como son de un cuadrado. También son iguales. O sea, estos son polígonos regulares. Dos ejemplos clásicos, ¿no? Porque existen el pentágono regular, el hexágono regular, el octógono regular. Entonces existen polígonos, otros polígonos regulares. Acá solamente he puesto dos, los ejemplos más típicos, que es el triángulo equilátero y el cuadrado, que vendrían también a ser un polígono regular. ¿Vale? Si ustedes observan, estos polígonos, sus ángulos internos son iguales y también sus lados son iguales. Es decir, son equiángulos y equiláteros a la vez. Tener eso muy en cuenta, chicos. Y aquí he puesto algunas propiedades generales importantísimos para los polígonos en general. ¿Sí? Ojo, este Michi significa número. Número de lados, en lado significa n, acuérdense, número de lados, es igual al número de vértices, igual al número de ángulos internos, igual al número de... ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un pentágono, su número de lados, ¿cuánto vale? 5. Su número de ángulos internos también va a ser 5. Su número de ángulos externos también va a ser 5. Su número de vértices también va a ser 5. Es decir, que tienen el mismo valor. Cada uno tiene el mismo valor. Si es el número de lados 5, su número de vértices también va a ser 5. El número de ángulos internos también va a ser 5. ¿Sí? Ojo, tener mucho eso en cuenta, chicos. Ahora, para nosotros calcular el número de diagonales, chicos, yo les he explicado qué es una diagonal. Una diagonal es un segmento que une dos puntos no consecutivos de un polígono. Entonces, ojo, un polígono puede tener más de una diagonal. No necesariamente puede tener uno o dos, tiene más de una diagonal. Entonces, para nosotros poder calcular de manera rápida, de manera para no estar contando uno por unas diagonales, hay una formulita que nos puede ayudar a calcular de manera más rápida. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Ojo, sabiendo que n es igual al número de lados. Supongamos, tengo un pentágono. Un pentágono, ¿cuántos lados tengo? ¿Cuántos lados tiene? Tiene 5. Entonces reemplazo, ¿no? 5 por 5 menos 3 entre 2. Sería 5 menos 3, 2. 2 por 5, 10. Entre 2 vendría a ser 5. Quiere decir que un pentágono regular, un pentágono tiene 5 diagonales. Entonces de esa manera podemos calcular el número de diagonales. Ahora, suma de ángulos internos, lo representamos ese angulito y suma de ángulos internos para todo polígono es 180 por n menos 2. Acuérdense, n siempre va a ser el número de lados. Aplicamos esta formulita. Ahora, en todo polígono, chicos, en todo polígono, la suma de ángulos externos siempre va a ser 360 grados. ¿Sí? 360 grados. Esto es para todo polígono. Acuérdense, chicos, la suma de los ángulos externos es 360 grados. ¿Sí? Bueno, el día de hoy hemos hecho solamente todo esto y vamos a resolver algunos problemas para aplicar algunas de las propiedades generales que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué nos está diciendo la primera pregunta, chicos? Ahí lo he puesto en la pizarra. Dice, ¿cómo se llama el polígono cuyo número de lados más el número de diagonales excede en 75 al número de ángulos internos? O sea, tengo que darle un nombre. Para nosotros saber, para darle el nombre tenemos que saber cuánto vale el valor de n, ¿no? Tenemos que hallar n primero. Entonces, utilizamos el dato. Dice que el número de lados, es decir, n, más el número de diagonales. ¿Cómo se calcula el número de diagonales? N por n, o sea, lo voy a poner así, mejor para que ustedes me entiendan mejor. A ver, lo voy a poner así. Voy a borrar esto. Ya, a ver. Me dice que el número de lados, o sea, n, más el número de diagonales. ¿Cómo se calcula el número de diagonales, chicos? La formulita, ¿no? N por n menos 3 entre 2, o sea, n por n menos 3 entre 2, dice excede en 75 al ángulo exterior, o sea, menos n es igual a ¿cuánto? A 75. ¿Sí? O sea, excede quiere decir que este es mayor que este en 75. Excede. O sea, que excede en 75. O sea, que este valor, la suma de estos dos. Ojo, acuérdense que el número de ángulos internos es igual al número de lados. Por eso que le he puesto el valor de n. ¿Y ahí qué pasa con las n? Se cancelan, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que n por n menos 3 entre 2 es igual a 75. ¿Sí? Ahora este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Lo vamos a poner así. Si pasa me va a quedar n
por n menos 3 es igual a 75. 75 por 2, 75 por 2, ¿no? Ahora, entonces para no ser apacible, chicos, yo voy a buscar dos números multiplicados que uno exceda al otro en 3, ¿no? Por ejemplo, 75 es 15 por ¿cuánto? 75 es 15 por 3, ¿no? ¿Por cuánto? 75 ¿cuánto es? A ver, quinta 2, 1 sería 15. Sería 15 por 5 por 2, ¿sí? 15 por 5 es 75 por 2 y este es el 2, ¿no? Este 15 es 5 por 3, ¿no? 5 por 3 por 5 por 2, ¿sí? Tengo que buscar dos números que multiplicado me den, o sea, tengo que buscar un número sea mayor que 3 con el otro. Entonces, ¿cómo sería? A ver, 25, 6, 5, 15. Bueno, no va a salir, creo, ¿no? 75. Que exceden 75 al número de ángulos externos. ¿El polígono cómo se llama? A ver, ¿cómo sería? A ver, sería 10, 15. Exceden 5. No puede ser 6 y 5. Entonces 75 por 2. No, está bien ahí. 10. Qué raro. No sale ese problema. Exceden 75. De repente le he copiado mal el dato. A ver, ¿cómo sería? 25, 3 por 5, 15, 6, 10. No va a salir ese problema. ¿Sí? Déjame revisarlo este problema, chicos. La próxima clase lo vamos a estar resolviendo, ¿sí? Déjame revisar el problema. Parece que el problema tiene un error porque dice que, ¿cómo se llama el polígono cuyo número de lados n, más el número de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2, excede, es decir, que menos el número de ángulos internos, que viene a ser n, excede en 75, que es igual a 75. Entonces esto se cancela, pasa a multiplicar 75 por 2, 75 es 15 por 2, 15 es 5 por 3, ¿no? Y no puedo encontrar acá dos números que he multiplicado. Claro, chicos, ¿por qué hago esto, chicos? Porque n me tiene que dar un número entero, no me puede salir una raíz, no me puede salir una fracción. N siempre tiene que ser un número entero. Porque no existe un polígono, un número de lados, no puede ser el número de lados, no puede ser una fracción, ni puede ser un número decimal. Tiene que ser un número entero. Tiene que salirme 8, 7, 9, cualquier valor. Pero no me puede salir una fracción, ni una raíz. Por eso que hago este método, busco dos números, que el otro también sea un número pero menor en 3. Y yo veo acá que no me sale, ¿no? Porque sería 15 y 10, o sea, exceden 5, por lo tanto no puede ser ese valor. 6, no va a salir entonces. Hay un problema acá, de repente aquí he copiado mal el dato de 75, lo vemos en la próxima clase, ¿sí, chicos? Pero ahí está, le he planteado y no sale el problema. Problema número 2, chicos. Determinar la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos de un polígono de 30 lados. Ya, o sea, tengo que sumar. Primero voy a calcular la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos, ¿cómo se calcula? 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? 30, ¿no? Porque ese es el número de lados. Sería 180 por 30, n es 30 menos 2, ¿no? Sería 180 por ¿cuánto? 30 menos 2 debería ser por 28. Ahora, entonces, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos? Multiplicamos entonces. Sería, vamos a multiplicarla por acá, por 28, ¿cuánto sería? 64 lleva 6, 8, 14, sería 16, lleva 1, 3. Por lo tanto sería 4, 0, lleva 1, 5. Sería 5040, ¿no? 5040, ¿sí? 16 lleva 1, sí, está bien, 5040. Ahora, la suma de los ángulos externos, chicos, yo les he dicho que la suma de los ángulos externos, ¿cuánto siempre es? Es 360, ¿no? Más la suma de los ángulos externos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Siempre es 360, por lo tanto me piden hallar la suma de ambos. Entonces la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos es igual a ¿cuánto? A 540 más 360. ¿Cuánto suman estos? 0, 0, lleva 1, sería 4, sería 100, o sea, sale 5400, ¿sí? Entonces debería ser la respuesta de este problema.
La próxima clase vamos a revisar el mismo problema porque esto es lo que copié el problema del libro de Conejo. Puede ser que haya un error, de repente he copiado mal el 75. Yo utilizo el libro virtual de Corefo, no lo puedo revisar ahorita. Creí que el problema estaba bien, pero parece que tiene un error. Puede ser que el dato haya copiado mal. ¿Sí? Entonces, chicos, la próxima clase lo vamos a resolver este problemita, ¿sí? Y vamos a resolver con polígonos regulares también, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito día.